Carla, eres la primera en una serie de entrevistas que vamos a hacer aquí en la facultad, al profesorado de la facultad. Sí. Y quizá la primera pregunta sí que me surge es, ¿tú eres farmacéutica? Sí, soy farmacéutica. ¿Y cómo elegiste ser farmacéutica? Pues por casualidad. La verdad es que elegí en el último momento. Yo había hecho ciencias, había hecho el selectivo de ciencias, había tenido muy buena nota en ciencias y entonces podía haber elegido carreras con notas más altas, pero al final dije no, algo sanitario. Entonces quería hacer medicina, pero mi abuelo médico me dijo, no, es una carrera muy larga para una chica, yo te desaconsejo esto. Y dije, bueno, pues rum, pam, farmacia. No tengo una tradición familiar, pero bien, farmacéutica soy. ¿Y piensas que acertaste o no? Yo creo que mucho. Yo creo que ha sido una buena elección, porque, bueno, mírame dónde estoy ahora. Estudiando farmacia, me di cuenta que lo que yo quería ser era eso. En segundo curso dimos parasitología, a los de mi edad la teníamos programada en segundo, y yo dije, yo quiero ser profesora de parasitología. O sea, lo tenías clarísimo ya desde el principio. Sí, ya te digo, desde segundo de carrera. Luego me gustaron mucho los demás cursos y lo disfruté mucho, pero dije, no, yo parasitología. Y conforme iba estudiando asignaturas relacionadas o vinculadas con la parasitología, todavía me reafirmaba más y dije, sí, yo profesora de parasitología. O sea, que era como dos amores a la vez, ¿no? Por un lado, profesora, pero por otro lado, parasitología. Sí, Qué bueno. Era lo que más, me motivó totalmente. ¿Por algún profesora en concreto? Claro, tuvo mucho que ver. A mí me impartió Guillermo Esteban parasitología clínica. Primero me dio una profesora parasitología general, pero yo recuerdo sobre todo las clases con Guillermo Esteban. Y bueno, pues gracias a él todavía dije, este es mi futuro, y gracias a él empecé a hacer la tesis doctoral, porque, pues no sé, a final de curso nos subimos a su despacho varias alumnas para ver si era padrino de la promoción y si venía o no venía. Entonces subimos a su despacho y él preguntó, ¿quién se va a quedar en el departamento haciendo una tesina? Porque en aquel tiempo eran... Y yo dije, yo. Entonces, pues terminé en junio y el 1 de septiembre ya empecé a hacer mi tesina, mi tesis de licenciatura. Y ya pues me quedé en el departamento. ¿Y qué piensas que te gustaba más en esa época? ¿Más el tema científico o el tema más docente? No, claro, en aquel momento era más tema científico. Yo me metí en la línea de Guillermo Esteban. En aquel entonces estudiábamos un poco pues, ciclos evolutivos, ciclos biológicos de parásitos, y entonces mi tesis doctoral se centró en parásitos que tenemos en la albufera de Valencia, afectando a la microfauna del parque natural. Entonces, bueno, pues me metí de lleno a todos los ciclos biológicos, todas las experiencias, pero claro, aprendí mucho la rutina de un laboratorio, los experimentos, sacar resultados, valorarlos, interpretarlos. Entonces, claro, también se me fue despertando un poco la vena investigadora, que de momento yo era más docente, pero sí, fui aprendiendo poco a poco. ¿Y lo viste fácil el camino o todo lleno de piedras? Bueno, pues la tesis doctoral, gracias a Dios, tenía buen expediente, entonces tenía una beca y la beca pues da un respaldo para poder hacer cómodamente la tesis doctoral. Y además fue leer la tesis doctoral y enseguida apareció una plaza de profesor ayudante que la pude firmar. Entonces empecé primero como profesor ayudante, después como profesor ayudante doctor, después como profesor contratado doctor, es decir, fui pasando por los distintos escalafones de profesor hasta que llegué a la oposición de profesor titular. Y eso sí que fue un poco duro, pero tuve mucha suerte. En mi época teníamos que habilitarnos, entonces fuimos los últimos que nos tuvimos que habilitar. Tuve que irme a Tenerife, había 5 plazas para 10 candidatos, así que fue unos meses intensos allí en Tenerife, pues haciendo ejercicios delante del tribunal. Aunque lo llevabas todo muy preparado y muy ensayado, pues fue una época dura. O sea que esa es la oposición que peor recuerdas, digamos. Sí.
Había hecho aquí previamente la de contratado doctor, pero bueno, es que fue muy poquito tiempo de disfrutar esa plaza porque enseguida salió la plaza de la promoción a titular y ahí, pues, bueno, un poquito dura. Pero una vez habilitada, la oposición aquí para profesor titular fue, nada, coser y cantar. Así que, nada, ahora muy contenta de profesora titular de parasitología. ¿A qué te dedicas como investigadora? Bueno, pues tengo como dos grandes campos. Por un lado, con el profesor Rafael Toledo estoy en su grupo de investigación inmunoparasitología, entonces ahí estudiamos desde un punto de vista inmunológico las relaciones parásito y hospedador. ¿Qué está pasando en esa relación? Pues para, en algunos casos, conseguir infecciones de larga duración, infecciones crónicas, o en otro caso, infecciones agudas con expulsión del parásito rápidamente. Entonces vemos, pues, a nivel intestinal, porque tenemos un modelo de un parásito intestinal, de un equinostomátido en ratas y en roedores, en micromamíferos, ratas y ratones, bueno, en varios hospedadores. Entonces vemos un poco todo lo que pasa ahí a nivel de respuesta inmunológica, quién interviene, qué no, qué productos, qué interleuquinas, todo. Y vemos, pues, se ha publicado mucho. Rafa es un muy buen investigador, además ha tenido muchos becarios que han apoyado a la línea y por ahí una investigación muy científica, que yo digo. Y luego una investigación un poquito más humana, que es la que llevo con el profesor Guillermo Esteban. Estudiamos la epidemiología de parasitosis intestinales en población infantil. Entonces, la estudiamos fuera de España, en países en desarrollo, y dentro de España, en poblaciones, pues, que están sujetas a problemas socioeconómicos o población desfavorecida. Y ahí tenemos, pues, datos impresionantes de parásitos intestinales que hay aquí. Porque claro, la idea es intentar trasladar vuestros resultados, ¿no?, a la clínica, ¿no?, lo más práctico posible. Claro, todo. es saber un poco qué parásitos circulan aquí, en el lado de la epidemiología, qué parásitos circulan aquí, que los identificamos molecularmente para saber qué tipo de transmisiones puede haber, zoonóticas o antropónicas. Entonces, ver un poco si las medidas de higiene se están aplicando correctamente, si los tratamientos están siendo suficientemente efectivos, y desde el punto de vista inmunológico, pues claro, todo va encaminado a la posible utilización de determinados productos para el desarrollo de nuevas vacunas. Si tuvieses que dar un porcentaje de cuánto dedicas a la investigación respecto a la docencia. Pues oscila dependiendo de las épocas. Hay épocas en las que tenemos mucha financiación, entonces yo creo que la docencia es basal, siempre es un 30-40% y todo el resto es investigación. Ahora, con la pandemia y con todo lo último, pues creo que al revés, me he dedicado más a cosas de gestión y a cosas de docencia, y la investigación se ha quedado en un 30, un 20... Es que no tenemos el apoyo detrás para mantener todo lo que manteníamos. ¿Y qué te gusta más? Pues también he pasado por épocas. Hay épocas que he dicho, uy, yo me dedico a la docencia, es lo que subo. Subo con un subidón de haber dado clases a los alumnos, que subo muy contenta. Y entonces me gustaría, pues, innovar y hacer cosas nuevas y probar modelos de docencia diferente. Pero luego también da mucha satisfacción cuando, después de todo el esfuerzo de un experimento largo, llegas a tener el resultado más o menos de la hipótesis. Es como, ha sido un esfuerzo logrado, y una publicación siempre da también mucho subidón. ¿Y qué más haces que no sea investigación, que no sea docencia? Bueno, pues participo en algunas comisiones de la facultad, me gusta también participar en los trabajos de tribunal, en los trabajos final de grado, también colaboro con distintas pequeñas comisiones del área, del departamento, de la facultad. Y bueno, y muy importante, porque esto también es muy importante para los alumnos, soy la directora desde este curso 2021 del máster en enfermedades parasitarias tropicales. Cuéntame un poquito del máster.
el máster es, yo también cursé el máster, fui alumna y ese máster es, si te gusta la parasitología, es como que todos tus poros se llenan de temas parasitológicos, entonces lo disfrutas mucho. Es que tenemos que tener en cuenta que las enfermedades parasitarias no son las enfermedades parasitarias que pasan en países que nos resultan lejanos, es que las tenemos aquí a la orden del día, quizá no con mucha prevalencia, pero las tenemos aquí, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros viajamos cada vez más, que tenemos mucha población inmigrante, que consumimos alimentos que vienen de a saber dónde, entonces estamos expuestos a que y aparte con lo del cambio climático también hay unas condiciones favorables para que se desarrollen determinados vectores en nuestra sociedad, entonces las enfermedades parasitarias siguen estando vivas. Y wow, desde ahí, en ese máster, es que vienen muchos especialistas de otras universidades o de otros centros de investigación y te enseñan lo último y lo más actual sobre la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, entonces muy contenta. Lo recomiendo a todos que lo estudien si están interesados en parasitología. Tengo una pregunta que viene de los estudiantes. Me preguntan que si ser mujer te ha influenciado bien para bien o bien para mal a llegar a donde estás. No me he visto menospreciada, no he tenido ningún problema, no me ha dificultado nada ser mujer para llegar a estar donde estoy, tampoco quizá me ha beneficiado. Aséptico. Sí, quizá nuestra carrera, nuestra facultad no tiene mucho problema en ese aspecto, ¿no? Quizá. Hombre, yo tengo casi todo alumnas chicas. Yo tenía algunos compañeros masculinos, pero que también éramos una gran carga de mujeres. Y yo creo que, no sé, hoy en día no tenemos zancadillas. Nunca me he visto con problemas por ser mujer. No, genial. Y más ahora. Ahora, por ejemplo, en todos los tribunales se tiene tanto en cuenta esto de la paridad y la equivalencia en hombres y mujeres que va, al revés. Yo creo que siempre nos han, no sé, quizá ha ayudado. Últimamente hemos tenido problemas que sí, por culpa de la pandemia, clases online, clases presenciales. ¿Hacia dónde crees que vamos? ¿Hacia dónde crees que tiene que ir la docencia? Yo creo que tenemos que estar con la evolución normal y con las nuevas tecnologías. Quizá debemos pasar en un futuro muy próximo a una docencia híbrida, porque esto nos permitirá contar con docencia por personas súper especialistas que tienen un tren y unas actividades muy diarias difíciles de compatibilizar, pero quizá que gracias a la tecnología, estén donde estén, pueden impartir docencia o pueden hacer charlas y la comunidad universitaria puede beneficiarse de eso. Siempre sin dejar la docencia real, el estar en persona, presencial, porque las prácticas indudablemente tienen que hacerse presencial y en farmacia las prácticas son fundamentales. Entonces, y más en vuestras asignaturas, porque ¿qué asignaturas das? Bueno, pues imparto docencia en distintos grados, en el grado de farmacia, en el grado de nutrición humana y dietética y en el doble grado. Y siempre son asignaturas relacionadas con la parasitología. Doy parasitología general, doy parasitología alimentaria, análisis microbiológico y parasitológico, la parte de parasitología y parasitología clínica. En muchas doy la docencia teórica, en algunas docencia práctica, en otras docencia teórico y práctica, así que sí. Eres todoterreno ya te ves sí, un poco... En mi área siempre empezábamos con docencia práctica y han sido muchas horas de docencia práctica, pero después el dar el gran salto a la docencia teórica es lo que más te llena como profesor, desde mi punto de vista. Desde el mío también, ¿eh? A mí las prácticas te empiezan gustando mucho, ¿verdad? Pero luego cada vez más la teoría va llamando más. Sí. Y luego sí que es verdad que echas de menos pues, ese contacto en prácticas, ¿no? Exacto. Quizá ahora tengo suerte porque estoy dando el grupo AR, el grupo de alto rendimiento académico, en inglés. En inglés. Sí, un reto más y como es un grupo reducido, pues con ellos sí que
quizá tengo ese contacto tan directo que tienes en prácticas, también lo he notado en ciertos momentos a nivel teórico, en los seminarios y en las tutorías, y me ha gustado, sí, me gusta mucho de ser docente. ¿Qué opinas de la implementación de los ODS en nuestro grado? Pues ojalá vayamos por esa senda. Yo creo que nuestros actuales estudiantes universitarios serán los profesionales del futuro y serán ellos los encargados y los involucrados en transformar un poco nuestra sociedad hacia una sociedad pues, más solidaria, más equitativa, más sostenible. Entonces tenemos que formarles y tenemos que evolucionar nuestra metodología docente para formarles en modelos que vayan a lograr esa sociedad que todos anhelamos. Entonces tenemos que ser capaces de transmitirles modelos de responsabilidad social, incluso de investigación e innovación responsable. Me ha dicho un pajarito que has tenido un pasado fallero. Cuéntanos un poco de eso. Pues sí, muy fallero, muy fallero. Yo fui fallera mayor de Valencia en 1991. Qué bueno. Así que fui lo más importante de la fiesta. Las falleras reinan, pero no gobiernan, y en mi año estaba justo en tercero de farmacia. Ah, qué bueno. Y lo pude compatibilizar muy bien, o sea, no perdí el curso porque hice algunas asignaturas en junio y otras en septiembre. Los profesores fueron muy tolerantes porque, claro, sí que ya tuve que dejar de asistir personalmente, pero bueno, trampeando pude llevar a cabo todo el curso muy bien. Y el año de fallera, pues al que le guste las fallas debe entender que es lo más. Yo me acuerdo cuando era una fallerita de barrio que venía la fallera mayor de Valencia y era como que había venido una princesa. Entonces, pues yo me sentía así cuando iba a cualquier barrio de Valencia y todo el mundo te ofrecía lo mejor, te dejaba muchísimas flores. Yo recuerdo flores y flores, porque como haces muchos actos en la misma noche, pues al final el coche estaba lleno de ramos de flores que todas las comisiones me habían querido regalar, y es un mundo que engloba tantas cosas que yo no desconocía. Los artistas falleros, los pirotécnicos, los músicos, los indumentaristas, los peluqueros, los bailes regionales. Hay tanto mundo detrás del mundo fallero que yo creo que es una cultura de nuestra sociedad que no podemos perder. Y toda una aventura, ¿no? Y toda una aventura. Yo cuando ahora veo mis fotos o cuando nos reunimos las antiguas falleras, porque siempre seguimos siendo falleras, no somos ex-falleras, somos antiguas falleras mayores, empiezas a hablar y bueno, es que te vas haciendo como, vas ensanchando tu persona, y luego cuando se acercan las fallas, esos buñuelos, el olorcito de la mascleta, todo eso es como, sí, necesito participar, sí, me gusta mucho. Pues yo creo que vamos a acabar la entrevista aquí. Muchísimas gracias, Carla. A ti. He disfrutado mucho, he estado muy tranquila. Y bueno, espero que esto sirva para que todos los alumnos entiendan que tienen que ser muy buenos estudiantes, porque con un buen expediente pueden llegar donde ellos se lo planteen. Y yo soy un pequeño ejemplo. De hecho, yo también opino igual. Si a mí me gusta farmacia por algo es porque te permite hacer más o menos lo que tú quieres. Sí. Siempre y cuando haya pongas trabajo de tu detrás. parte. Haya trabajo detrás y haya esfuerzo. Muchas gracias. A ti.